¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una satisfacción saludarte una vez más. Hoy hablaremos de algo muy importante. ¿Es buena o mala idea romper con alguien que amas? Empecemos. Si amas a tu pareja, ¿por qué romperías? La verdad es que puede existir muchas razones por las que tu relación podría no ser adecuada para ti, incluso si tienes fuertes sentimientos por la persona con la que estás. Es importante que prestes atención a lo que sientes y confiar en tu instinto si te dice que no eres feliz. La clave en todo esto es averiguar si debes o no poner tu energía en arreglar lo que se necesita ser arreglado, si es posible arreglarlo o si debes terminar la relación. El día de hoy vamos a explorar si romper con alguien que amas es la mejor solución para ti o no. Es importante entender que las rupturas causan mucho dolor, por lo que tu decisión de irte y dejar tu relación debe estar muy bien pensada. A veces puedes mejorar la relación hasta el punto en que ambos se sientan felices y satisfechos, claro que sí, pero nunca debes mentirte. Y si estás tratando de convencerte de permanecer en la relación, es importante que identifiques qué es exactamente lo que quieres. ¿Qué te impide romper con la persona que amas? Para ayudarte a aclarar lo que sientes, te compartiré 3 de las razones más comunes por las que las personas permanecen indecisas. Lo primero que debes considerar cuando dudas en dejar una relación con alguien que amas es la razón por la que esa relación se está estancando. Muchas personas se preocupan profundamente por su pareja, pero simplemente no son felices en la relación. Sin embargo, en lugar de romper con su pareja, se quedan porque tienen miedo de causarles dolor o incluso miedo de causarse dolor a sí mismos, porque aunque eres infeliz, todavía amas a esa persona y confías en él o ella. Es difícil imaginar romper el corazón de alguien o tu corazón que te importa tanto, y a veces parece que podría ser más fácil aguantar y permanecer en una relación después de todo. Podría ser peor, ¿verdad? Eso piensas. El problema es que si estás tratando de convencerte de permanecer en la relación, significa que algo debe cambiar. No quiero decirte que la respuesta sea que debas romper. Tal vez en lugar de romper con esa persona que amas, todo lo que necesitas hacer es cambiar la dinámica de tu relación. ¿Qué es lo que te hace sentir insatisfacción? Pregúntate. ¿Sientes que hay esperanza de cambio? Pregúntate. Otra razón común es el miedo de la soledad. Después de tanto tiempo con una pareja, la idea de volver a estar soltero o soltera de repente es muy desalentador. Algunas personas se emocionan mucho con la idea, mientras que otras se alejan. Esta es la razón por la que muchas personas se quedan en una relación infeliz. La última de las 3 razones más comunes es porque no saben lo que sienten. Aunque lo han estado intentando, parece que no pueden averiguar lo que quieren. ¿Por qué entonces estás pensando en romper si todavía amas a esta persona? Entonces, ¿cuál es la razón por la que este pensamiento se ha metido en tu cabeza? ¿Estás listo, lista para dejar esta relación o hay algo más en juego? Cuanto mejor idea tengas de lo que sientes y lo que quieres, más fácil será la decisión. Las decisiones más difíciles se convierten en las decisiones más fáciles si dejas que el tiempo aclare las cosas. Cuando piensas en romper con alguien que amas, es imperativo que evites precipitarte. Tómate tu tiempo, piensa bien las cosas y considera realmente los pros y los contras. Entonces, para que las cosas sean un poco más confusas, o mejor dicho, menos confusas, veamos las razones por las que podría estar pensando en dejar a alguien que amas, tú o tu ex, y qué puedes hacer al respecto. Primera razón, podría ser porque sientes insatisfacción. Cuando 2 personas han estado juntas durante mucho tiempo, no es raro que se establezca la temida rutina. Se vuelve aún más confuso cuando te das cuenta de que todavía amas profundamente a tu pareja. Es solo que te sientes tan insatisfecho o tan insatisfecha. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Deberías considerar romper con él o ella? La respuesta depende de lo que te diga tu instinto. Si puedes pensar en lo que tu pareja podría hacer para ser feliz y si eso te haría sentir satisfacción o no, tendrás una imagen más clara. Todos evolucionan. Esa es la realidad, por lo que depende de ti evaluar si tú y tu pareja han evolucionado de manera compatible o no, o si quieres algo completamente diferente. 2. Dejar a alguien que amas porque no comparten los mismos objetivos.
También este es otro motivo. Como acabo de decirte, cada persona evoluciona. ¿Tú y tu pareja todavía quieren las mismas cosas? A medida que pasa el tiempo, a veces las personas se encuentran caminando caminos diferentes. Podría relacionarse con la carrera, la inversión de tiempo, tal vez uno de ustedes quiere mudarse y el otro no. Cada relación requiere compromiso para tener éxito, pero depende de ti decidir cuánto quieres hacer. La vida está llena de este tipo de desafíos y es muy posible que sea por eso que se encuentran queriendo terminar la relación, pero aún se aman. Es esencial que dos personas estén en el mismo camino si quieren hacer que funcione. No significa que tu situación sea desesperada, pero sí significa que requerirá compromiso y comunicación para que puedas llegar a un término medio. 3. ¿Quieres romper porque necesitas tiempo? Esto también sucede y es otro escenario común. A veces una persona se da cuenta de que solo necesita estar sola. Esto puede relacionarse con la depresión, demasiada presión en el trabajo o algún examen de conciencia. Esto siempre es difícil si tienes pareja, porque puede que no tenga nada que ver con él o ella. Todavía amas a esta persona, pero sabes que es importante estar solo o sola para que puedas encontrar algo de claridad. Es difícil saber cuándo terminar una relación con alguien que amas si tienes tantos sentimientos contradictorios, pero no estaría de más hablar con tu pareja sobre lo que está pasando. Será difícil que lo entienda, así que debes tomarte un momento para descubrir cómo poner en palabras lo que sientes. Tu pareja podría ayudarte a diseñar un plan de acción para ayudarte a sentirte bien nuevamente. Muchas tensiones surgen cuando alguien necesita espacio y no se toma el tiempo de explicárselo a su pareja. Por supuesto, tu pareja se dará cuenta de ello y de tus emociones si las cosas no están claras y agregará una dinámica incómoda en la relación, lo que hará que quieras alejarte aún más. 4. Romper por presión de tu familia. Este es otro escenario. Lamentablemente veo situaciones en las que una persona rompe con alguien que ama porque su familia o amigos no lo aprueban. A veces los seres queridos piensan que ven algo que la persona no ve porque están demasiado, enamorados para verlo objetivamente. Y otras veces a los amigos o familiares no les gusta la pareja de la persona sin una buena razón también. La opinión de tus seres queridos, por supuesto, importa, pero nunca debe ser el factor decisivo cuando se trata de romper con alguien a quien amas. Esta es tu vida y puedes pensar por ti, pero si existiera una razón específica por la que no les gusta a tu pareja, préstale atención para saber si es algo importante a tener en cuenta o no. Es fácil cegarse por el amor, así que presta atención. 5. Si estás pensando mucho y están peleando todo el tiempo, ¿deberías romper con alguien que todavía amas? Esta es una buena pregunta. Y bueno, por supuesto, una de las cosas más comunes que hacen que dos personas se separen son las peleas incesantes, ¿verdad? Es agotador mental y emocionalmente frustrante, y no es raro que una persona quiera irse sin importar cuánto ame a su pareja. La buena noticia es que si en realidad no quieres romper con tu pareja, pero sientes que podría hacerlo mejor, trabajar en una mejor comunicación podría ayudarles a ambos. Si pelear es el problema, no necesariamente tienes que romper si ambos están dispuestos a mejorar. Ambos tienen que hacer un esfuerzo, de lo contrario las cosas no van a mejorar. Comienza a prestar atención a la forma en que ustedes se hablan. Es acusatorio. Tus peleas son explosivas. Trata de trabajar en tu comunicación. Por ejemplo, en lugar de decir algo como siempre tienes algo que hacer o siempre tienes algo mejor que hacer que prestarme atención, nunca pasas tiempo conmigo, concéntrate más en quitarle la culpa a tus palabras diciendo esto. Realmente extraño pasar tiempo contigo. Vamos a hacer algo divertido juntos. ¿Me entiendes? 6. Terminar una relación con alguien que amas por abuso. También sucede. Contrariamente a la creencia popular, las víctimas de abuso no siempre terminan sus relaciones. A veces el abuso comienza mucho después de que la persona haya tenido tiempo de enamorarse profundamente de su pareja y se vuelve difícil olvidar. Hay esperanza de cambio y a veces incluso negación. El problema es que no hay lugar para el abuso en una relación feliz, pero al mismo tiempo no significa automáticamente que debes dejar de amar a tu pareja.
Todo lo que significa es que tendrás que digerir la pérdida de esta persona y su lado bueno como con cualquier otra ruptura. Volverte soltero o soltera nunca es fácil, pero hay muchas cosas que una persona puede hacer para comenzar a sentirse bien nuevamente. Si decides que necesitas algo diferente, romper con alguien que no te permitía vivir la vida al máximo es extremadamente liberador. Y una vez que hayas superado la etapa de duelo, te alegrarás de haberlo hecho. Bien, llegamos al final del video, ¿verdad? Muy gratificante saber que te hemos ayudado. Y seguramente estás aquí porque quieres recuperar a tu pareja, quieres recuperar tu relación. Te vamos a ayudar. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas recuperar a tu expareja sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comenta y comparte y hasta el próximo video.